Estamos en un sitio muy importante para la cultura, para la historia, para esa despedida final. Es un espacio que requiere ordenamiento y se está tratando de alcanzar el objetivo dentro de lo que son las condiciones geográficas que tiene el único cementerio del distrito de Moreno. Estamos en un lugar en donde, por supuesto, como el mundo lo sabe y usted también, la pandemia y la cuarentena tiene sus efectos. Y aquí comprender el ritual, el duelo y la despedida es un acto no tan político, sino humano y social. Por lo tanto, esta charla de algunos minutos que voy a tener con la responsable de quien tiene en su cuerpo, en sus hombros, en su cabeza, ordenar, insisto, dentro de lo posible por la geografía que tiene el cementerio, con Daniela Checopárez, cómo se ordena y por dónde se arrancó el ordenamiento que ustedes vienen cumpliendo con las limitaciones lógicas que tiene un distrito como el nuestro. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Se comenzó obviamente ordenando desde lo que teníamos para tener un basamiento de lo que estábamos teniendo dentro del cementerio. Comenzamos ordenando las bóvedas, ¿sí? Por parte. Después seguimos con la parte de sepultura, que es lo más complicado en el sentido de organizar por una cuestión familiar, también por una cuestión humana, ¿no? De la responsabilidad de los pagos para notificar y que la familia también se acerque a tomar la decisión que quiere hacer con su fallecido. Me voy a detener ese punto, es la notificación antes de mover ese resto, ese cuerpo. ¿Es así, es correcto? Sí. Igualmente cuando nosotros como familiares, ¿no? Venimos a renovar, lo que se llama la renovación, sí, el pago del arrendamiento, lo venimos, cuando se ingresa por primera vez, el fallecido se paga por 4 años, ¿sí? Después de los 4 años se tiene que hacer una renovación anual, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros también empezamos a notificar cuál es el tiempo límite de proceso que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? ¿Y las familias van recibiendo esa notificación porque ustedes montaron un equipo especial? Sí, hoy sí. Nosotros nos dimos cuenta también cuando ingresamos que la notificación es como que había perdido ese sentido y esa importancia de lo que es la notificación. Aclaremos esto. Sí. Que si no se hace la notificación y viene un familiar y va a ese lugar y no lo encuentra, es terrible. Es terrible, sí. Es una falta de respeto demasiado importante, quiero decir. Igualmente hay una de las normas que nosotros tenemos, la ordenanza, bien, dice que cuando uno pasa el tiempo, después de estos 4 años, sí, que son principales, nosotros tenemos lo que se llama un levantamiento de oficio. Cuando uno firma la declaración jurada, cuando fallece nuestro familiar, ahí dice que tenés 30 días de pasado el vencimiento y si no se da a hacer pasar el resto al depósito, claro, y después al osario, 30 días más y al osario general. Al osario general. Nosotros, por eso digo, nosotros desde lo humano que se requiere esta situación, estamos haciendo. Si se tiene que hacer ese levantamiento de oficio, lo que se dice de oficio, nosotros esperamos recién 2 años. Bien. Nosotros en nuestra nueva gestión, acorde a lo que nos encontramos. Bien. ¿Y lo que se encontraron era? Por ahí ese levantamiento sin avisar, o ese levantamiento con muy poco margen, sí, muy poco tiempo de vencimiento. ¿La capacidad del cementerio está superada? Sí, está súper superada. Entonces pero, hay que... Como es, por eso te digo, como es un dinamismo, porque nosotros tenemos, lo voy a explicar desde el proceso natural que tenemos como seres humanos. Bien. Nosotros tenemos en un nicho, que hoy nichos no hay, pero bueno, explicamos primero la parte humana, ¿no? Nosotros, el nicho está con un vencimiento de 20 años. Nosotros tenemos a nuestro familiar en un nicho 20 años en el lugar. Después de esos 20 años se tiene que pasar
a tierra, lo que se dice tierra, para que siga el proceso de descomposición Bien. de lo que nosotros tenemos como seres humanos. En tierra lo que tiene que estar son 8 años, que es el proceso natural que nosotros tenemos para lo que se llama la reducción o ese levantamiento, que me parece una palabra, me parece que reducción es mucho menos impactante que levantamiento. Bien. ¿Sí? Entonces, eso, ahí son, lo mínimo que se tiene son 4 años. A veces, en el 6º año, el familiar si viene previa notificación o viene y dice yo quiero intentar o quiero ver si puedo reducir, lo puede hacer. Claro. Se puede probar, pero siempre obviamente con el consentimiento del familiar. Y nosotros el acompañamiento con el familiar. Sí, sí. Si no, a los 8 años, si no, tampoco se abona. Y pasado esos 8 años, está para hacerse esa reducción de oficio. De oficio. Que nosotros tenemos por ordenanza municipal. Clarísimo, sí. Además está bien que se puntualice porque está escrito así. Está escrito así. Sí. Después de esa reducción, se va a lo que se llama urnas, nichos urneras, ¿sí? Entonces, y ahí es donde también entramos en el colapso. ¿Por qué? Porque esa sí no tiene vencimiento. Mientras que la persona venga, el familiar, y abone, lo puede tener eternamente. Eternamente. Pero bueno, eso también es una decisión y es un acompañamiento del cual nosotros hoy también tenemos la obligación de informar al pariente y creo que de acompañar para que todos tomemos la misma decisión, ¿no? Te hago dos preguntas finales vinculadas al momento que atravesamos. ¿Hay una zona destinada en este cementerio a COVID? Sí, la generamos ahora, nosotros en nuestra gestión, en nuestra primera gestión. ¿Y la decisión fue tomada por qué? Porque por una cuestión también de contagio, ¿sí? Teníamos un lugar y también porque no teníamos lugar en lo que ya estaba estipulado, ¿no? En estas 16.000, hay 16.600 sepulturas en tierra. En tierra. Ese es el número que tiene el cementerio de Moreno. Y como nosotros, para no tener estos problemas de decir tengo que hacer un levantamiento de oficio porque está el otro familiar en puerta. Entonces, este es el dinamismo desde la parte administrativa. Entonces, encontramos un lugar que estaba con millones, tenía basura, tenía un montón de cosas. Recuperaron un pequeño espacio. Un pequeño espacio donde llevamos más o menos aproximadamente 80 sepulturas. ¿Y cuál es la capacidad que tiene ese espacio? Por eso, de 80, más o menos llegamos a 80 porque se hacen obviamente con un distanciamiento. Pero debido también a que está saturado el cementerio y con respecto a la pandemia, nosotros tenemos la posibilidad, y eso lo hacen la misma gente, de hacer en el medio. Entonces, por ahí de esas 80, si necesitamos, obviamente vamos a hacer 160. Y hasta ahí es la capacidad que... Y hasta ahí es la capacidad. Entonces, creamos especialmente esa manzana para no involucrar con las personas comunes, bien hacer, ¿no? Por un tema de contagio y un tema de que esa parte no se va a poder levantar hasta que se investigue, porque la persona que tiene COVID viene... por ahí no sé si viene en una bolsa con todo el protocolo que se necesita. Una cuestión de cuidado del protocolo. Protocolo. Entonces, eso sabemos que va a costar mucho tiempo que se haga ese proceso natural que tenemos como seres humanos. Claro. Entonces, sabemos que eso no se va a poder hacer, este proceso que hacemos con la parte administrativa y el proceso natural, va a tardar mucho tiempo. Todavía no sabemos cuánto. Y la última pregunta, ¿un crematorio? Sería ideal. Sería ideal, igualmente hay que, creo que acompañar, tenemos que tomar conciencia a veces de esa idea. No es una idea, no quiero que no es una idea impuesta, ¿sí? Pero son opciones que nosotros no estábamos acostumbrados culturalmente como seres humanos incorporarlo a nuestra vida diaria. Ahora, si miro la realidad, que usted la conoce mejor que yo porque la recorre y acompaña a familiares que vienen todos los días, un crematorio sería una apuesta política en tanto existe un único cementerio como este. Sí. No hay otra. No hay otra.
Bueno, y breve, para que venga un familiar a hacer la visita que habitualmente se hacía antes de la pandemia, la cuarentena, tiene que llamar por teléfono, ¿es así? Tiene que llamar por teléfono, sí. Hay que llamar por teléfono de 13 a 16 todos los días, al 463-1083 o al otro número de teléfono que nosotros pasamos por protocolo, para solicitar el turno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir con este protocolo de cuidado, no es que esto pasó y ya está. Entonces, lo que se permite por protocolo son 2 personas por sepultura, con ese distanciamiento social que necesitamos y por una cuestión también organizativa, porque nosotros lo hacemos por manzana. Según la capacidad de manzanas, son los grupos de 2 personas que pueden estar determinado tiempo. Entendemos y sabemos que hace mucho tiempo que no podemos venir a ver a nuestros familiares, y comprendemos que a veces imponer un tiempo no es lo mejor. Pero hay que adaptarse a esta normalidad, como dicen, ¿no? Hoy tenemos que adaptarnos a esta modalidad, como vos decís. Rápido, por día, ¿cuántos servicios va teniendo el cementerio relacionado a COVID? ¿Llevan ese registro? Sí. Por día, yo cuando empecé en julio, teníamos más o menos un ingreso semanalmente de 7, 8, ¿sí? Semanalmente, en julio. Tuvimos ahora un pico, la semana pasada, que tuvimos 10 casos en un solo día. Entonces, eso quiere decir un montón. Son picos que a veces es por semana, mucho, y a veces es en un solo día. Que eso lo determinamos, obviamente, diariamente. Muchas gracias, ha sido muy amable por esta nota. Qué interesante que usted escuche que acá el concepto es humano. Tal cual. Porque hay que tener esa empatía con el familiar que viene, porque el procedimiento con COVID dejó de ser el que tenía antes, que podía venir un grupo a despedir a su ser querido, ya no es así. Entonces, esta nueva normalidad tiene algunos recortes de la realidad que significa la despedida final, el llanto y el duelo. Y no pierdan de vista lo que decía la responsable de ordenar esto. Es Moreno con un solo cementerio, está colapsado. Entonces tiene que aparecer en una mesa de trabajo sólida. ¿Cuál es la mejor salida? Puede ser el crematorio. Y esto tiene que tener un asiento en la realidad posible y pensar en algo que yo escuché en el año 2000. Moreno necesita otro cementerio. También necesita otro hospital. Moreno necesita mucho. No es solamente reclamarlo, sino planificarlo, que es la parte en donde la política a veces pierde capacidad y pierde recorrido, pero lo tiene que recuperar porque necesitamos bastante, e insisto, no se pide, se planifica. Hacemos la pausa y venimos.